Creo que especialmente como millennials y centennials deberíamos estar pensando en el concepto de descentralización. El ámbito digital está realmente muy abierto a eso. Podemos preguntar cualquier cosa a toda una nación en 30 minutos, tal vez. Así que la idea de descentralizar el poder e integrar la cooperación para fines comunes es exactamente el punto. De hecho, en términos de filosofía, también es el punto del anarquismo. Porque veis at step 1 it's cross dodge precio obsutur. It is ant either notiz. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el autor, activista y cineasta Saúl Alvidres. Nacido y criado en México, Saúl emprendió un viaje por Sudamérica a los 24 años, durante el cual no solo reflexionó mucho sobre el mundo, sino que también conoció a dos personajes fantásticos y fascinantes, Noam Chomsky y José Mujica, uno siendo, por supuesto, el gran intelectual estadounidense y el otro un expresidente de Uruguay. Para dar sentido a esto y a sus experiencias, escribió un libro fascinante titulado Chomsky y Mujica, sobreviviendo el siglo XXI. De esto queremos hablar hoy. Así que Saúl, bienvenido. Hola Pascal, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Me alegra mucho escuchar tu historia porque escribiste este libro fantástico que ahora ha sido traducido a varios idiomas. En alemán, ahora está apareciendo con la editorial West End, ¿verdad? Existe, me dijiste, en italiano, portugués, español, por supuesto, e inglés. Y conociste a estos dos personajes y los entrelazaste con tu propia historia, aprendiendo sobre el mundo. ¿Puedes contarnos un poco sobre los dos protagonistas y, por supuesto, la razón por la que escribiste este libro? Claro. Bueno, déjame comenzar con la segunda pregunta. Comencé este tipo de búsqueda para mí mismo debido a una situación política muy difícil que experimenté en 2012 aquí en México. Después de eso, las cosas en México se volvieron muy difíciles políticamente para mí, así que decidí viajar al sur, a Sudamérica. Estuve allí casi 6 años, durante toda la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sentí una urgencia interna de estudiar mucho, y a través de esa experiencia, terminé estudiando mucho, particularmente sobre Noam Chomsky y Pepe Mujica. Ya sabía de ellos, pero nunca los había estudiado realmente, ni les había dedicado suficiente tiempo. Por cierto, también me inspiró mucho un tercer individuo, Julian Assange. Entonces fui a Sudamérica, como dije, estudiando mucho y también tratando de encontrar respuestas a algunas preguntas con las que terminé. Como te conté, tuve esta experiencia política en México como estudiante manifestante en la universidad. Así que fui a Sudamérica preguntando sobre los problemas, especialmente los de mi generación. Desde entonces, he estado un poco preocupado por la idea de que estamos enfrentando, o la idea de que enfrentaremos, o tendremos en nuestras manos, el momento más peligroso en la historia de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque nunca antes había ocurrido que tengamos frente a nosotros y en nuestras manos no solo una amenaza de catástrofe total o colapso de la civilización, que es la nuclear. También está el ecológico y tal vez un tercero que podría ser las disrupciones tecnológicas, de maneras que ni siquiera podemos imaginar ahora. Así que con esa preocupación en mi cabeza y en mi corazón, estaba estudiando mucho. Y descubrí que Noam Chomsky y Pepe Mujica tenían similitudes y características muy particulares, y especialmente la idea de que estaban diciendo cosas que, a pesar de que ambos son figuras muy importantes en la izquierda política internacional, nunca había escuchado antes. Algunas de sus críticas o puntos sobre la democracia eran cosas que no había escuchado antes, no de ningún otro político tradicional.
Y era la idea de que ir a votar una vez cada 4 o 6 años por quien decide todo lo demás no es una democracia. Eso es algo muy estúpido de creer. Y por eso Pepe, en particular, es muy consistente al decir que deberíamos reiniciar la democracia de los griegos en tiempos atenienses. Así que bueno, encontré esta coincidencia en su discurso. Y también me di cuenta de que nunca habían estado juntos antes. Así que pensé que sería increíble. Y no sé, creció en mí la idea, o para ser muy lindo, es qué pasaría si pudiéramos reunir a estos tipos increíbles que más admiraba. Así es como comienza. Sí. ¿Y cómo los reuniste? Quiero decir, Chomsky está, por supuesto, en los Estados Unidos, y José Mujica, supongo, estaba en Uruguay. Quiero decir, ¿cómo te las arreglaste para conocerlos? Y luego los reuniste físicamente, ¿verdad? Y luego tuvieron discusiones. ¿Cómo sucedió eso? Pues, it has been an amazing experience. First, it all began. Ha sido una experiencia increíble. Primero, todo comenzó a principios de 2017 o 2016. Yo estaba viviendo en Ecuador en ese entonces y estaba muy entusiasmado con la idea de reunir a estas dos figuras. Entonces, ¿cómo podría ponerme en contacto con ellos? Lo primero que hice fue ir al sitio web del MIT y allí estaba la dirección de correo electrónico de Noam Chomsky. Así que le escribí. Y para mi sorpresa, no sé si fue al día siguiente o menos de 48 horas después, recibí su respuesta y, por supuesto, me quedé asombrado. Así que comenzamos a tener alguna interacción por correo electrónico, especialmente hablando sobre mi experiencia política en 2012 en Yo Soy 132, un movimiento político en el que estuve involucrado y la razón por la que tuve que dejar el país. Y al mismo tiempo, también estaba tratando de contactar a Mujica, pero ese era un caso muy diferente. No había podido comunicarme con él, no hasta que fui a visitar a Noam Chomsky. Así que nuevamente, después de 6 meses de correspondencia con Noam Chomsky, fui al MIT y tuve la oportunidad de hablar con él. Hablé primero sobre un proyecto de comunicación que tiene un aspecto muy político, del cual en realidad hablo en el libro, que es la comunicación articulatoria. Every source people de sección, tenemos restangios e investigaciones de tecnologías digitales para unir a las personas, informarse y trabajar juntas. De todos modos, leo a ese proyecto. So I talked to him about that project, the fact that he was also with Pepe, the two guys that I've... El hecho de que él estuviera también con Pepe, los dos tipos que más admiro, y que tuve la idea de reunirlos en un documental. Y él dijo muy contento, sí, por supuesto. Y déjame decirte por qué creo que inmediatamente dijo que sí. Porque él y Pepe, y ahora te voy a contar cómo comenzó todo con Pepe. Antes de que yo fuera a ellos, ya, por supuesto, se conocían, no personalmente, pero definitivamente tenían admiración mutua, y eso fue algo muy importante para que se reunieran. Así que volví a Ecuador en agosto, y desde entonces también he estado tratando de contactar a Pepe. Fue casi imposible, pero al final volví a Ecuador. But by the end, I went back to Ecuador. I find a friend of Mujica, actually, of Lucía. Encontré a un amigo de Mujica, en realidad de Lucía. Ella es su esposa. Y le dije, mira, he estado tratando de contactar a Pepe sin éxito. He estado con Noam Chomsky ahora mismo. Me dijo que le gustaría conocer a Pepe y desarrollar este documental. Y él dijo, no te preocupes. Marcó un número y me pasó el teléfono. Y para mi sorpresa, era Lucía Topolansky, porque reconocí su voz, ¿sabes? Así que hola Lucía, soy Saúl. Hablé con ella sobre todo lo que sucedió allí en el MIT con Chomsky. Y 2 meses después, no, un poco más, el 12 de enero de 2017, fui a visitar a Mujica. Y de nuevo le hablé sobre mi proyecto de comunicación. Le conté cuánto no solo lo admiro a él y a Noam Chomsky, sino también cuánto me han dado, especialmente cuando estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, para saber exactamente cuál es mi razón o mi propósito en la vida.
So it was also kind of not only political, but a philosophical. Entonces no solo fue una búsqueda política, sino también filosófica. Por eso, hablé durante unas 2 horas y media con Pepe, una conversación increíble, es muy divertido, es increíble. También Noam, y le hablé del documental, dijo que sí. Y en julio de 2017, Noam Chomsky y Lucía Topolansky, su esposa, fueron a visitar a Pepe Mujica y Lucía para pasar un fin de semana juntos en Uruguay. Y así fue como comenzó todo el proyecto para desarrollar el documental que terminaremos a finales de este año, y el libro que fue como un adelanto que salió en 2023. En el documental no tengo ninguna participación en primera persona, es decir, no participo realmente en el documental. I don't participate actually in the documentary. I mean, in the screen, of course, but at the book, Quiero decir, la pantalla, por supuesto. Pero en el libro encontré la oportunidad de compartir un poco más, no solo sobre lo que he aprendido y visto al conocer a estos chicos increíbles y al reunirlos, sino también por qué. Porque como te dije al principio, todo gira en torno, quiero decir, en mis preocupaciones, a la idea de mi generación y la responsabilidad de mi generación. Y pensé que si ellos fueron capaces de darme tanto para encontrar o redefinir mi propósito en la vida y sentirme fuerte de nuevo, tal vez podrían hacerlo con muchos otros millennials y centennials. Así que pensé que la idea del documental podría ser el mejor dispositivo, por así decirlo, para compartirlo con el mundo. Y estamos trabajando de esa manera. to share it with the world, and we're working that way. It's fascinating how you were able to pull this off on a... Es fascinante cómo lograste hacer esto, bueno, ya sabes, simplemente cómo hiciste esto. Pero la otra cosa también es que, por supuesto, querías su aporte, ¿verdad? Y querías reunirlos para ver el espectáculo de actividad intelectual, de una conversación intelectual entre estos dos personajes. Y ellos son, al igual que tú y yo también, parte de la izquierda, ¿verdad? O lo que definimos como la izquierda, como ya sabes, social, no social. ¿Cómo definimos esta parte de la izquierda? Una especie de justicia para las diferentes capas de la sociedad. Y queremos cuidar a las personas. Queremos asegurarnos de que prosperemos y sobrevivamos juntos y lo hagamos bien y también tengamos paz. Este tipo de enfoque humanista sobre cómo debería ser la sociedad en oposición a lo que es y cómo nos estamos destruyendo a nosotros mismos y destruyendo nuestro entorno. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Cuál es la mextitong thuboras y tanto? What's the direction that the documentary and your book then takes? Okay, let me give you 3 answers. Bien, déjame darte 3 respuestas, tratando de resumir lo que creo que es la idea principal de Norm, de Pepe, y lo que aprendí. Como te estaba diciendo, estaba tratando de entender el papel, en particular mi papel como parte de esta generación, lo que aprendí para mi generación. Esa sería la tercera pregunta. Al principio, y de nuevo, esta es mi opinión, si tuviera que elegir solo una frase o una idea de Pepe Mujica, sería: el único éxito es levantarse una vez que caes, porque al final siempre encontrarás la muerte. Así que la idea de éxito en Pepe, que recuerda que estuvo en la guerrilla de los Tupamaros, pasó más de 15 años en prisión, se escapó 2 veces, tenía 6 heridas de bala. Luego, cuando se convirtió en presidente, dominó el levantarse de nuevo. Y esa es la idea principal de Pepe. On getting up again, and that's the main idea of Pepe, I believe. Success is to go up once you fall. And the main idea... El éxito es levantarse una vez que caes. Y la idea principal de Chomsky, nuevamente, esto es solo mi opinión, es pensar por ti mismo. Piensa por ti mismo. Creo que podría sonar muy amplio o general, pero cuando entiendes todo el cuerpo de trabajo de Chomsky, creo que eso es algo que lo sitúa en el centro. Muy bien. Y para mi generación, y particularmente para tal vez toda la especie o civilización durante los próximos 10 o 20 años, que creo serán las décadas más peligrosas en la historia humana, es la idea de entender y trabajar para transferir el poder de toma de decisiones directamente a la gente. Porque como dije antes, la idea de democracia, que ahora mismo es votar, ir y votar por alguien cada 4 o 6 años, y luego este hombre o esta mujer decidirán todo lo demás. Decidir que alguien siempre decidirá por mí no es decidir en absoluto.
Y creer que esto es democracia no solo es estúpido, sino muy peligroso, porque el bloqueo o resistencia más importante contra estas amenazas de colapso de la civilización, que son nucleares, ambientales y tecnológicas, es en realidad la democracia. El problema ahora mismo es que esto no es una democracia, esto es una plutocracia. El problema es que tan pocas personas están tomando todas las decisiones para toda la especie humana. Y estas personas, por supuesto, están decidiendo en términos de sus perspectivas, necesidades e intereses individuales. Dejando de lado cosas muy importantes como el aire limpio o el agua limpia, o algunas cosas básicas como esas. Así que no es que la humanidad no sea sostenible, es la dominación la que no es sostenible. Y particularmente ahora, con esta revolución tecnológica, estas élites están adquiriendo capacidades de control material y técnico que nunca se habían pensado o imaginado. Así que estamos, creo, avanzando muy rápido hacia un colapso global en términos de estas amenazas, pero también hacia un nuevo tipo de dominación, una dominación de alta tecnología. Y el otro camino, porque creo que hay muchos caminos, y esto es completamente insostenible, es abrazar, diría yo, incluso la filosofía anarquista y la filosofía socialista libertaria, que no tiene nada que ver con el libertarismo de Millet. Eso es muy diferente. Pero en la izquierda, significa que somos los dueños de nuestras propias vidas al participar en la toma de decisiones de todo lo que nos involucra, el interés público. Así que creo que para mi generación, esa es la idea principal. Necesitamos transformar esta plutocracia en una verdadera democracia. ¿Cómo se verá una verdadera democracia en el siglo XXI? Es una respuesta que creo que nadie tiene. Esto es algo que debemos estar desarrollando. Y cuando digo transferir el poder y la toma de decisiones a la gente, por supuesto, no estoy diciendo que todo deba hacerse para mañana. Necesita ser un proceso. Pero creo que ese es el significado. Uno de los aspectos importantes del discurso actual sobre la democracia, que creo que falta, es que por supuesto la democracia es más que votar. Un pilar muy importante es la separación de poderes. El hecho de que se tome y distribuya el poder entre diferentes ramas y luego se hagan contrapeso entre sí. Eso es bastante importante. Otra cosa es que también tienes la opción de votar sobre temas. Actualmente, votamos por personas, ¿verdad? Esas son las democracias parlamentarias o las democracias presidenciales. Básicamente, cada 4 años se te pide que elijas una figura, ya sea para tu distrito o para tu país, a veces ambos. Luego estas personas pueden actuar como quieran. Y las otras partes de la sociedad, digamos los líderes empresariales y demás, no tienen voz en absoluto. Esto, el capitalismo funcionando. Suiza, por ejemplo, mi país, tiene un modelo de democracia directa donde la gente puede crear leyes constitucionales que les gustaría que se aprobaran. Y luego tienes que preguntar a todos y convencer a todos. Si obtienes más del 50%, entonces puedes tenerlo. Esto tampoco elimina el problema de que sigue siendo una dictadura de la mayoría del 50%. Pero es un proceso de toma de decisiones un poco más distribuido sobre las leyes. Ya sabes, los libros de reglas por los que tenemos que vivir. ¿Es eso en lo que estás pensando? ¿Como más democracia directa en el mundo? ¿O estás pensando en la manera anarquista de deshacerse de las reglas, tanto como sea posible? Bueno, el anarquismo es muy difícil de trabajar como término, porque es muy amplio y ha sido moldeado por todo. Así que en cierto sentido no significa nada. Pero veo el anarquismo más como una filosofía en oposición a la autoridad, no como un sistema político. Pero sí, creo que deberíamos explorar de nuevo, porque nadie tiene el diseño perfecto del sistema definitivo. Necesitamos descubrir y probar algunas cosas. Por supuesto, Ismael Suizos hago el stasbred canandir. Y por supuesto, enturis podreme per grabful. The model in your country could be improved, and the power of decision making can be
Y el poder de la toma de decisiones puede expandirse a la gente de muchas maneras que tal vez tu país no esté haciendo ahora mismo. Así que no se trata de hacer que el gobierno en todo el mundo sea como Suiza, pero tal vez de empezar a probar cosas así. Y eso está en el ámbito político. Pero hablemos, por ejemplo, en el ámbito económico, en términos de producción. Creo que también deberíamos explorar y mejorar la forma en que trabajamos con cooperativas y empresas por el esenciality en la producción productos. Y habituales de ir participáis realmente afectadas. Things that everybody is actually affected by. You yourself are now working on the project, of course. Ahora estás trabajando en el proyecto, por supuesto, de convertir ese libro en una película, en el documental en el que has estado trabajando durante muchos años. Y parte de eso es que trabajaste con una iniciativa de financiación colectiva, que por cierto estará enlazada en la descripción. Y estos son núcleos, ¿verdad? De nuevas formas de financiar proyectos, de nuevas formas de cooperar, y llegar a personas que tú mismo no conoces, pero que pueden leer sobre ti, pueden involucrarse. Son estos núcleos o comienzos de formas de estructurarnos de manera diferente, que sean más democráticas en este sentido. That are more democratic in this sense. And it's actually a Kickstarter. It's a great example because I think. Y en realidad es un Kickstarter. Es un gran ejemplo porque creo que especialmente como millennials y centennials deberíamos estar pensando en el concepto de descentralización. Y el ámbito digital en realidad está muy abierto a eso. Podemos preguntar cualquier cosa a toda una nación en 30 minutos, tal vez. Así que la idea de descentralizar el poder e integrar la cooperación para fines comunes es exactamente el punto. De hecho, en términos de filosofía, también es el punto Latin Kingsme. Porque a veces gente piensa que anarquismo es caos total y violencia absoluta. No, es algo muy diferente. And absolute violence, you know, it's something very different. ¿Cómo crees que personas como Chomsky y Mujica, que han pasado por tanto en sus vidas, ambos, quiero decir, Chomsky está en sus 90, ¿verdad? Incluso hubo un artículo recientemente que decía que había muerto, pero eso era una noticia falsa. Todavía está vivo mientras hablamos el 1 de abril de 2025, pero tiene 94 o 95 años. Y Mujica también está en sus últimos 80 o principios de los 90, ¿verdad? But he is 94, 95, and 96, 97, 96. and Mujica is also in his late 80s or early 90s, right? Yeah. Um, Mujica is turning 90. In your experience with them, and En tu experiencia con ellos, y considerando la idea de que eres un millennial, y los millennials tienen su propia identidad distintiva, ¿cómo experimentaste a estas personas de esa otra generación? how did you experience ¿En qué se diferencian, en tu opinión, de los millennials? and how do they differ in your view from the millennials? Well, first, something very interesting about Noam Chomsky and Pepe Mujica. Bueno, is that primero algo muy interesante sobre Chomsky y Pepe Mujica es que a pesar de su edad, están muy informados sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, Pepe me dijo, no tengo un correo electrónico y no participo ni soy parte del mundo digital, pero estoy muy consciente de las consecuencias y las posibilidades que esto abre. Así que, a pesar de su edad, son muy ingeniosos en conocimiento y en lo que está sucediendo hoy. Así que sí, definitivamente creo que Noam y Pepe representan en cierto sentido la izquierda de la izquierda en términos de su filosofía y la forma en que abordan las cosas. Y creo que esta izquierda de la izquierda es algo que en términos históricos está muy lejos de nosotros. it's very away from us because these ideas that we're talking about right now are the first. Porque estas ideas de las que estamos hablando ahora, de la primera mitad del siglo pasado, no estaban allí. Se debatieron así. Pero ahora, especialmente en mi generación, los centennials no saben de eso. Ni siquiera se dan cuenta del hecho de que es absurdo llamar democracia a lo que tenemos. Y creo que ellos representan esas viejas ideas. Pero al final, para nosotros, los millennials y centennials, eso es lo que creo que necesitamos recuperar. Así que sí, definitivamente vienen de tiempos diferentes.
pero representan, creo, una de las principales cosas que necesitamos recuperar para sobrevivir al siglo XXI. Estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, luchamos con esto constantemente, ¿verdad? Cada generación siempre tiene que lidiar con el hecho de que pierde el conocimiento y la sabiduría de las generaciones anteriores. Es como un cortafuegos que nos quema. Y aunque tenemos conocimiento de libros sobre de qué se trataba, no tenemos experiencia de primera mano, ¿verdad? Tú y yo no sabemos cómo se sintieron 1968, 1969, cómo se sintió el movimiento. Solo podemos decir que esto, lo que tenemos ahora, no puede ser de ninguna manera similar a lo que teníamos entonces. Además, el movimiento contra la guerra y demás, la forma en que leemos sobre esto, pero personas como Chomsky y Mujica lo experimentaron. ¿Cómo crees que podemos preservar parte de lo que se nos está quitando ahora solo por el paso del tiempo? Primero, creo que debemos darnos cuenta de que si nos estamos acercando a tiempos muy difíciles, quizás necesitemos ser, como especie, más sabios que nunca. Así que necesitamos tener los ojos muy abiertos y también nuestras mentes para tratar de alcanzar esas experiencias a tiempo que serán vitales para sobrevivir al siglo XXI. Creo eso en general, pero en particular para aquellos que tienen intereses políticos o a pesar de cualquier perspectiva ideológica, pero alguien que está humanamente preocupado por el futuro. Creo que no solo necesitamos aprender y revisar la historia por nosotros mismos, necesitamos compartirla con el mundo. Necesitamos estar discutiendo muchas cosas, porque ahora mismo solo mira las campañas que acaban de pasar en los Estados Unidos. Todo fue sobre, y no estoy diciendo que esos no sean temas importantes. No, por supuesto que no. Pero todo es sobre minorías trans, migración, armas, a veces, y eso es todo. Esa es la diferencia entre republicanos y demócratas. Creo que tenemos que estar discutiendo masivamente otras cosas, particularmente cómo manejamos el poder y quién maneja el poder. Y tal vez, relacionado con esta necesidad de discusión está, ¿cómo perciben usted, Chomsky y Mujica, el papel de la propaganda y la gestión de la discusión? Chomsky, junto con Herman, por supuesto, escribió ese libro fundamental sobre la fabricación del consentimiento. ¿Es esto algo que todavía surge en sus discusiones con Mujica, sobre cómo las sociedades también están siendo empujadas por giros narrativos hacia desarrollos positivos o negativos? Sí, y en particular, como sabes, ese trabajo de Chomsky es de finales de los años 70, del 78 o 79. Bueno, por supuesto, ese es un tema muy importante. Chomsky habló de ello a la luz de esta nueva revolución tecnológica. Así que Pepe y Chomsky continuaron discutiendo los peligros que la tecnología plantea en términos de controlar masivamente a las personas, especialmente a través de las tecnologías digitales. Pero Chomsky también dijo que deberíamos tener en cuenta que no es que la tecnología sea mala en sí misma. La tecnología, dijo, es como un martillo. Puedes usar un martillo para aplastar la cabeza de alguien, o puedes usarlo para construir una casa. El martillo no se preocupa. Así que el punto principal, particularmente en términos de propaganda y control, con esta nueva tecnología que tenemos, es darnos cuenta de que nosotros, especialmente en la izquierda, tenemos la responsabilidad de evitar que esas situaciones dañinas se conviertan en realidad. Lo que deberíamos estar haciendo es usar la tecnología, nuevamente, volviendo a Kickstarter, para desarrollar nuevas formas de colaborar de manera descentralizada con la participación colectiva y voluntaria de la gente, pensando y actuando sobre cómo resolver nuestros propios problemas. Es un buen punto. ¿Ves una manera en la que este giro narrativo también pueda usarse para mejorar la situación en el siglo XXI?
Cómo crear narrativas positivas y empoderar a las personas en lugar de crear aquellas que las encierran en pequeñas jaulas. People instead of creating those that put them into little cages. Yeah, that's the idea. Sí, pero quiero decir, esa es la idea. La cuestión es que algo que Pepe solía decir es la idea de intentar trabajar con personas que piensan como tú o tienen similitudes para desarrollar grupos. Quiero decir, deberíamos estar actuando, pero deberíamos estar actuando juntos. Ahora mismo, un problema muy profundo que encuentro en la izquierda política, en todas partes de México y en cualquier lugar del mundo, es el hecho de que todos están preocupados por ganar las próximas elecciones y tratando de mantenerse en el medio entre las fuerzas económicas y el electorado, pero no pensando en ser un ciudadano del mundo. Porque si los políticos pensaran como ciudadanos del mundo, por necesidad, estaríamos tratando de arreglar y desarrollar un nuevo sistema. Y por definición, deberían ser más radicales. Pero no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es que la radicalización está en la derecha. ¿Por qué? Porque todo el sistema en el que hemos estado viviendo durante los últimos 40 años, el neoliberalismo y la globalización, se está desmoronando y la extrema derecha está aprovechando esa oportunidad. Pero creo que la izquierda no lo está haciendo. In general, do you think the left En general, ¿crees que la izquierda en Europa está más o menos muerta? Al menos la izquierda tradicional. Los socialdemócratas en Suiza, en Alemania y partidos similares en toda Europa están más o menos muertos, al menos en términos de estas ideologías centrales de pacifismo y tal vez algo de anarquismo radical, como la forma de intentar hacer del mundo un lugar mejor. Gran parte de eso ha desaparecido. Todavía está presente en algunos márgenes, en partidos más pequeños como la izquierda. Incluso ellos, hasta cierto punto en Alemania, han desaparecido. Hay partidos más pequeños que tienen esto, pero el partido principal ha desaparecido. ¿Qué pasa con Sudamérica? ¿Todavía hay un movimiento socialista de izquierda propiamente dicho del que hablar, o es eso también algo de la generación de Chomsky? or is that also something of Chomsky's generation? I believe that it's a different Creo que es una corriente de izquierda diferente a la de Europa y definitivamente diferente a la de Canadá y Estados Unidos, por supuesto. No diría en absoluto que sea ideal, pero diría no porque sea latinoamericano, que en el siglo XXI los desarrollos más interesantes de la izquierda han estado ocurriendo aquí en América Latina. Pero de nuevo, hay muchas cosas por hacer y mejorar. things to do and to improve, and I believe that Latin America is fertile. Y creo que América Latina es una tierra fértil para desarrollar y reconstruir no necesariamente el discurso anarquista, sino una versión más atractiva y actualizada. Creo que podemos actualizar estas ideas con las circunstancias tecnológicas e incluso con algunas tendencias, como por ejemplo blockchain y la idea de descentralización. For example, blockchain. Blockchain ha hecho posible difundir la conciencia política a personas que no la estaban buscando y la abrazan. No estoy diciendo que estas sean personas de izquierda, la izquierda política, para nada, o tal vez no necesariamente, pero podría ser. Sin embargo, creo que hay muchas maneras de avanzar en este sentido. There are many ways to go further in this sense. It's interesting to me because Es interesante para mí, porque el tema del blockchain, o también de las criptomonedas, y todas estas tecnologías que están descentralizadas y de alguna manera alejadas del Estado, son populares, por un lado, entre la izquierda radical, pero por otro lado, también entre los libertarios radicales, que tienden a ser, ya sabes, libertarios de derecha, ¿verdad? Que son como ningún control estatal en absoluto, mercados libres por encima de todo, y control del mercado libre, y tu engord el monopolio y el oligopolio. ¿Qué dices esto? how do you make sense of this? I believe that it has to do with Creo que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo antes. En este momento, todos en el centro, izquierda, derecha, extrema derecha, estamos experimentando el colapso de un sistema y la aparición de uno nuevo.
de un nuevo patrón. Al menos no sé si es el sistema, pero al menos el orden global está cambiando mucho. Creo que estamos pasando de la hegemonía estadounidense o un mundo unipolar a un mundo multipolar en el que todo se está volviendo a los nacionalismos. In which everything is going back to nationalisms. Let me maybe ask the question in another way. Permíteme tal vez hacer la pregunta de otra manera. Dado que estamos viendo el colapso de una forma de estructura mundial, la forma en que solíamos operar, y también las ideas de globalización que solíamos seguir, y estamos viendo surgir algunas nuevas estructuras, especialmente en América del Sur, que se integran mucho con los BRICS, ¿verdad? Y este nuevo club de países, y esta nueva forma de hacer las cosas. Y esta nueva forma, en gran medida, también es una forma de izquierda. Quiero decir, no olvidemos que China sigue siendo un país comunista, aunque funciona como una economía de mercado. Y la jefa del Banco de los BRICS es Dilma Rousseff, la ex líder de izquierda de Brasil. ¿Es esto también como una nueva forma de política global de izquierda, una internacional de izquierda que estamos viendo surgir? ¿O estoy yendo demasiado lejos? National that we're seeing arising, or am I going too far? No, I believe that the left has. No, creo que la izquierda tiene un papel muy importante, tal como lo describes. Pero diría que más que la izquierda, para mí, es el sur global. Y creo que debido a la situación histórica actual del sur global, necesitamos adoptar muchas tácticas o ideas de izquierda para confrontar al norte. Y creo que hay una gran oportunidad ahí. Sin embargo, por ejemplo, mencionaste a China. China está haciendo grandes mejoras en muchas cosas. De hecho, a nivel internacional, os creo que son menos imperialistas que Estados Unidos y tienen cosas muy interesantes. Pero todo el poder y la forma centralizada de su estructura no es exactamente lo que deberíamos buscar, creo. Pero nuevamente necesitamos descubrir y probar cosas nuevas. Pero el problema es que lo que estamos discutiendo ahora mismo, la idea de una democracia en la que realmente participamos, no está en el debate en absoluto. Sí, estamos pasando por todas estas discusiones globales, sin embargo. ¿Cómo funciona la democracia internamente? ¿Cómo debería funcionar? Y curiosamente, las personas que gritan democracia, democracia más fuerte, son a menudo las que la socavan. Si miras lo que sucedió recientemente en Rumania, y si miras lo que está sucediendo ahora en Francia, donde el líder del partido más grande, aunque sea un partido de derecha, ahora está prohibido de participar en las elecciones presidenciales. Esto lo hacen las personas que dicen que defender la democracia. Al mismo tiempo, el país más criticado por ser antidemocrático, China, es el que sigue diciendo en las Naciones Unidas que necesitamos ser más democráticos. No deberíamos interferir en los asuntos de los demás. Así que, obviamente, tenemos ideas diferentes. Mucha gente me dice, Pascal, deja de hablar de izquierda y derecha. Estas dos categorías no tienen sentido. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Por otro lado, todavía necesitamos entender el mundo, y de alguna manera necesitamos compartimentar las cosas. Entonces, ¿crees que estamos pasando por una revolución en la forma en que pensamos sobre las fuerzas que nos empujan y tiran de nosotros dentro y fuera de la política? Creo, lamentablemente, que no estamos experimentando necesariamente una revolución. De hecho, creo que estamos entrando en una fase de menos conciencia que nunca antes, debido a la cantidad de información que podría ser falsa, o podría ser verdadera, o podría ser ambas, que estamos consumiendo como especie. La posibilidad de procesar tanta información es limitada, y creo que la gente ahora entiende menos que nunca. Por ejemplo, hablabas antes de los libertarios de derecha. Están utilizando el concepto de libertad como quieren, diciendo que la libertad es la libertad del mercado, por lo que deberíamos destruir el Estado para ser libres. ¿Qué pasaría si alguna vez jugáramos a este monopolio? Bueno, ya sabes lo que pasará. El que tenga más dinero ganará. Así que ese es el peor tipo de tiranía. Ese es el problema.
los conceptos y el significado de las cosas en la fase de la posverdad, y el hecho de que el presidente del país más poderoso del mundo da cada mentira o cualquier exageración a todos. El significado de las cosas se está perdiendo, y la capacidad de tener una discusión coherente está muy perdida allí. Así que creo que especialmente la generación más joven tiene este trabajo muy difícil contra nosotros. Right. Correcto. ¿Cuál es su recomendación para las personas que están escuchando y que les gustaría embarcarse en un viaje similar y hacer cosas como escribir un libro o crear un documental y no solo ser consumidores pasivos todos los días? Yo diría que porque, y es natural, muchas personas, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo llegaste a Noam? ¿Cómo llegaste a Pepe? ¿Cómo fue todo posible? Creo que todo es imposible hasta que alguien va y llama a la puerta suficientes veces. Así que mantente atento. Saliendo de las discusiones políticas o de cualquier otra cosa, entrando más en una conversación filosófica, creo que es muy importante para nosotros escucharnos a nosotros mismos nuevamente para ganar confianza en nuestros propios deseos, en nuestros propios sueños. Y así entonces puedes tener la fuerza para ir y luchar por ellos el tiempo que sea necesario. Como dije, comencé el documental en 2016 y aquí estamos ya. ¿Sabes? Así que creo que es confiar, empezar a escuchar tu intuición, confiar en ella y definitivamente determinación y persistencia. Persistencia. Intenta usar tu energía para algo bueno y humanista, no para algo destructivo. Quiero decir, siento mucha pena por las personas que creen que se puede usar la guerra para hacer el bien, ¿verdad? Y luego la gente se alista en el ejército. Es como, no creas en eso, sino en lo bueno. Entonces, para las personas que quieren seguirte, ¿a dónde deberían ir? ¿Escribes actualizaciones de vez en cuando en algún lugar? Bueno, no, en realidad no uso mucho las redes sociales, solo Instagram. Mi cuenta es @saul_alvidrez. Bueno, será muy diferente para mí. Lo encontraré y lo pondré en la descripción. Genial. Y también tengo una cuenta de Facebook y una de Twitter que nunca uso. Pero desde que Elon Musk hizo este saludo nazi, nunca he usado Twitter. Sí, esa es una de las cosas. Quiero decir, tiene muchas cosas malas, pero no creo que haya querido decir eso. Es fácil malinterpretar a alguien con este tipo de saludo. Pero quiero decir, tiene muchas otras cosas con las que estoy contento. De todos modos. Si esa fuera la única expresión, está bien. Bueno. Sabes, si tomas una foto de alguien así y la persona saluda, fácilmente se ve así. De todos modos, Saúl, me gustaría agradecerte por tu tiempo y por tu información hoy. Y todos, echen un vistazo al libro de Saúl Alvidrez. Existen muchos idiomas y vale la pena leerlo. Gracias por tu tiempo hoy, Saúl. Muchas gracias.